Imagina a un hombre frente a una multitud enfurecida. Sus ojos recorren los rostros llenos de odio y expectativa. Tiene el poder de decidir entre la vida y la muerte de un inocente. Pero, presionado por voces que claman por sangre, elige lavarse las manos y sella su destino en la historia. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, se ha convertido en uno de los nombres más controvertidos de todos los tiempos. ¿Fue un cobarde, un astuto manipulador o simplemente una pieza en un juego mucho más grande? Hoy nos sumergiremos en su historia, desde su ascenso al poder hasta su humillante caída. Un recorrido de conflictos, traiciones y decisiones que han resonado por más de 2000 años. Pero ten cuidado, cuanto más descubras sobre Pilato, más te darás cuenta de que su historia aún se repite en nuestros días. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves la justicia, el poder y el destino. Si esta historia ya te atrapó en los primeros minutos, imagina todo lo que aún está por venir. Así que no corras el riesgo de perderte ningún detalle. Suscríbete ahora al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Aquí revelamos los misterios más profundos de la historia romana, trayendo reflexiones que pueden transformar tu visión del mundo. Dale like y comparte este vídeo, porque esta historia necesita ser contada. Después de todo, ¿cuántas veces en la vida nos enfrentamos a momentos decisivos como los de Pilato? Ahora, desvelemos juntos los secretos de este hombre que cambió para siempre el curso de la historia. El año era aproximadamente el 26 después de Cristo. El sol abrasador se reflejaba en el mármol de los palacios de Roma cuando un mensaje solemne partió desde los pasillos del poder. Poncio Pilato, un oficial de carrera en el imperio, acababa de recibir su nombramiento para uno de los cargos más desafiantes de la administración romana, gobernador de la provincia de Judea. Su ascenso no se debía solo a méritos militares o administrativos, sino también a alianzas políticas. El propio emperador Tiberio, confiando en la lealtad de Pilato, le delegaba la responsabilidad de mantener el orden en una de las regiones más inquietas del vasto dominio romano. Judea no era como otras provincias. Mientras que en algunas regiones conquistadas los pueblos se sometían sin gran resistencia al dominio de Roma, los judíos eran diferentes. Tenían su propia cultura, su fe monoteísta inquebrantable y un profundo resentimiento contra cualquier gobierno extranjero. Para ellos, solo su Dios podía gobernarlos, y ver a un romano administrando su tierra era una afrenta insoportable. Pilato llegó a Cesarea Marítima, la capital administrativa de la provincia, escoltado por una legión disciplinada. La ciudad, construida por Herodes el Grande, era un reflejo del poder romano. Amplias calles de piedra, un gran puerto que recibía mercaderes de todo el Mediterráneo y un imponente palacio que serviría como su residencia oficial. A pesar del relativo confort que encontraría allí, Pilato sabía que su verdadera prueba comenzaría en cuanto pusiera un pie en Jerusalén, el corazón ardiente de la rebeldía judía. La recepción no fue amistosa. Las miradas desconfiadas de los sacerdotes, escribas y líderes del Sanedrín pesaban sobre él. La ciudad sagrada hervía de tensión. Diferentes facciones judías disputaban el poder entre sí: los fariseos, celosos defensores de la ley; los saduceos, aristócratas que colaboraban con Roma para mantener sus privilegios; los esenios, que vivían aislados en el desierto esperando el fin de los tiempos; y los celotes, feroces insurgentes dispuestos a tomar las armas contra cualquier signo de opresión romana. Pilato no era un hombre tonto. Sabía que gobernar Judea requería más que solo fuerza militar. Necesitaba estrategia, diplomacia y, sobre todo, saber cuándo usar la espada y cuándo la palabra. Su predecesor, Valerio Grato, había enfrentado innumerables revueltas e intrigas, y la memoria de sus errores aún estaba viva en los pasillos del poder. Pilato sabía que un paso en falso podría significar su caída. Pero él no temía los desafíos. Había venido preparado para gobernar con mano firme, imponiendo la autoridad romana sobre aquel pueblo obstinado. Poco sabía que su nombre quedaría para siempre ligado a uno de los momentos más cruciales de la historia. Su gobierno no sería recordado solo por sus estrategias políticas, sino por un juicio que cambiaría el destino del mundo. Desde el momento en que llegó a Judea, Poncio Pilato comprendió que gobernar aquella tierra no sería una tarea fácil. El pueblo judío estaba profundamente arraigado a sus tradiciones, a sus leyes sagradas y a la adoración de un único Dios. Veían con desconfianza cualquier interferencia extranjera, especialmente de los romanos, quienes, para ellos,
representaban un dominio opresor. Pero Pilato no era un hombre de tacto ni paciencia. Gobernaba con la dureza de un soldado romano y no se preocupaba por comprender las costumbres de aquellos que estaban bajo su autoridad. Para él, la ley de Roma era suprema y los judíos simplemente debían someterse. Con esa mentalidad, tomó una de sus decisiones más controvertidas: ordenar que los estandartes del emperador fueran llevados al interior de la ciudad sagrada de Jerusalén. La reacción del pueblo fue inmediata. Para los judíos, imágenes de cualquier ser humano en un lugar sagrado eran una blasfemia. Creían que solo Dios debía ser reverenciado y que cualquier representación de un líder mortal dentro de la ciudad era un insulto directo a su fe. Pero Pilato no lo veía así. Para él, los estandartes con el rostro del emperador Tiberio eran un símbolo del poder de Roma y debían ser respetados por todos, independientemente de sus creencias. La revuelta comenzó en silencio, con murmullos y oraciones fervientes en el templo. Pero pronto las calles de Jerusalén se llenaron de judíos indignados, exigiendo que Pilato retirara los estandartes. El gobernador, irritado por lo que consideraba un acto de desafío, ordenó que sus tropas dispersaran a la multitud. Pero los judíos no cedieron. Durante 5 días y 5 noches, rodearon la fortaleza de Pilato en Cesarea, suplicando y protestando sin cesar. Pilato, conocido por su brutalidad, vio aquello como una afrenta a su autoridad. Para él, la solución era simple: aplastar la resistencia con fuerza. Ordenó que sus soldados rodearan a los manifestantes y desenvainaran sus espadas. Pero, para su sorpresa, los judíos no retrocedieron. En lugar de eso, se arrodillaron en el suelo y extendieron sus cuellos, dispuestos a morir antes que ver su fe ser deshonrada. Ante aquella inesperada demostración de valentía, Pilato vaciló. Podría haber ordenado una masacre, pero sabía que eso solo aumentaría el odio contra él y posiblemente desataría represalias aún mayores. A regañadientes, cedió ante la presión y ordenó retirar los estandartes. Pero eso no era un signo de debilidad, al menos no para él. En el fondo, Pilato veía a los judíos como un pueblo difícil, obstinado, y aquella derrota sería solo el inicio de más conflictos entre él y los líderes religiosos. Poco tiempo después, otro episodio reavivó el odio de la población contra el gobernador. Jerusalén sufría desde hacía años por la falta de un sistema eficiente de abastecimiento de agua. Pilato, viendo una oportunidad para dejar su huella en la ciudad, decidió construir un gran acueducto para traer agua desde una fuente lejana. La idea, a primera vista, parecía beneficiosa. Pero el problema no estaba en la construcción en sí, sino en la forma en que decidió financiarla. Sin preocuparse por las consecuencias, Pilato ordenó que parte de los fondos del templo, dinero que había sido donado por los fieles para el mantenimiento del santuario y de las prácticas religiosas, fuera utilizado para costear la obra. Cuando la noticia se difundió, la revuelta fue inmediata. Para los judíos, aquello era un ultraje. El templo era sagrado, y sus recursos no debían usarse para propósitos políticos o administrativos. Era otro golpe contra su fe, otra afrenta de aquel gobernador romano que parecía empeñado en ignorar todo lo que ellos consideraban sagrado. La indignación pronto se convirtió en protestas en las calles. El pueblo gritaba contra Pilato, denunciando su injusticia y exigiendo que el dinero fuera devuelto. Pero el gobernador ya esperaba esto y, esta vez, estaba preparado. Ordenó que sus soldados se disfrazaran de ciudadanos comunes y se mezclaran con la multitud. Cuando las protestas alcanzaron su punto máximo, los soldados sacaron sus armas y atacaron a los manifestantes por sorpresa. El caos se apoderó de Jerusalén. Muchas personas resultaron heridas y otras murieron en el conflicto. Pero, aun con la brutal represión, el resentimiento contra Pilato creció aún más. Podía gobernar con hierro y sangre, pero nunca tendría el respeto de aquel pueblo. Cada uno de sus actos solo alimentaba el odio y aumentaba las tensiones, preparando el terreno para uno de los momentos más turbulentos de la historia de Judea. Y Pilato, tal vez sin darse cuenta, estaba convirtiéndose en una pieza clave en un acontecimiento que cambiaría el mundo para siempre. Era tiempo de Pascua en Jerusalén. La ciudad hervía de peregrinos llegados de todas partes, trayendo consigo sacrificios, oraciones y esperanzas. Para los judíos, era la celebración de la liberación de Egipto, un momento sagrado de fe y unión. Pero para Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, la Pascua era un periodo de tensión.
Con miles de judíos reunidos en un solo lugar, cualquier chispa de insatisfacción podía convertirse en una rebelión. Y fue precisamente en este ambiente explosivo que un hombre fue arrastrado ante él, rodeado por una multitud furiosa. ¿Su nombre? Jesús de Nazaret. Los líderes religiosos estaban indignados. Lo acusaban de proclamarse a sí mismo como rey de los judíos, un crimen grave, pues desafiaba directamente la autoridad de César. Para Roma, solo el emperador podía ser llamado rey. Cualquier otro que reclamara ese título era un traidor, un rebelde. Pero había algo extraño en aquella situación. Pilato, con su experiencia en lidiar con intrigas políticas, pronto se dio cuenta de que la acusación no era tan simple como parecía. Examinó a Jesús con una mirada fría y calculadora. El hombre frente a él no parecía un revolucionario. No portaba armas, no tenía ejército, no gritaba consignas. Su postura era serena, su mirada profunda, y su presencia causaba inquietud, no por amenaza, sino por algo que Pilato no lograba definir. Al interrogarlo, Jesús no se defendía como los demás prisioneros. No suplicaba, no lloraba, no intentaba escapar del destino que lo esperaba. Respondió de manera enigmática, diciendo que su reino no era de este mundo. Pilato frunció el ceño. ¿Qué clase de hombre hablaba así ante la muerte? Entendía los juegos políticos y sabía que la verdadera razón por la cual los sacerdotes querían a Jesús muerto no tenía nada que ver con César. Era envidia. Jesús hablaba al pueblo de una manera en que ningún otro líder lo había hecho. Los hacía sentirse amados, enseñaba que el reino de Dios estaba cerca y desafiaba las tradiciones que ponían el poder religioso por encima de la compasión. Esto enfurecía a los fariseos y saduceos, que veían su autoridad amenazada. Pilato no quería involucrarse en aquel conflicto religioso. Para él, era un problema interno de los judíos. Si se trataba solo de una disputa teológica, que los sacerdotes lo resolvieran entre ellos. Pero estaba en una posición delicada. La multitud crecía afuera. El consejo religioso exigía una sentencia. Y Pilato sentía que la presión aumentaba. Si liberaba a Jesús, podía provocar la ira de los sacerdotes y de los grupos más fanáticos, quienes podrían incitar al pueblo contra Roma. Pero si lo condenaba sin pruebas concretas de amenaza al imperio, estaría actuando injustamente, y Pilato, a pesar de su dureza, no le gustaba ser manipulado. Entonces, buscó una salida. Recordó una antigua tradición. Durante la Pascua, era costumbre liberar a un prisionero elegido por el pueblo. Y allí, entre los detenidos, estaba un hombre peligroso, un verdadero rebelde, Barrabás. Pilato vio una oportunidad. Si daba al pueblo la elección entre Jesús, un predicador pacífico, y Barrabás, un asesino y líder de revueltas contra Roma, la elección sería obvia. El pueblo pediría la libertad de Jesús, y Pilato se libraría de tomar aquella incómoda decisión. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que el gobernador jamás podría haber previsto. La mañana era calurosa en Jerusalén. El murmullo de las calles aumentaba a medida que más personas se reunían frente al pretorio, el palacio donde Poncio Pilato, gobernador de Judea, tomaba sus decisiones. La ciudad estaba agitada, y no solo porque era la Pascua judía, un periodo en el que peregrinos llegaban de todas partes, sino porque se estaba llevando a cabo un juicio extraordinario. En el centro de esta tormenta política y religiosa estaba un hombre de mirada serena, ropas sencillas y heridas recientes en el rostro. Jesús de Nazaret había sido entregado por los líderes religiosos del Sanedrín, acusado de autoproclamarse rey de los judíos. Pero Pilato, un hombre experimentado, rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de una traición contra Roma, sino de un conflicto interno entre los propios judíos. Aún así, no podía simplemente ignorar las acusaciones. Había algo en la multitud que le causaba inquietud. Intentando librarse de la responsabilidad, Pilato tuvo una idea. Jesús era de Galilea, y ese territorio estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, el tetrarca que gobernaba con el apoyo de los romanos. Si Herodes asumía el caso, Pilato podría evitar tomar una decisión que desagradara a cualquiera de los bandos. Los guardias romanos escoltaron a Jesús hasta el palacio de Herodes, donde el gobernante, rodeado por sus consejeros y soldados, lo esperaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Herodes ya había oído hablar de aquel hombre. Muchos decían que realizaba milagros, que sanaba enfermos y predicaba sobre un reino celestial.
Cuando Jesús fue presentado ante él, Herodes esperaba un espectáculo. Le hizo preguntas, le exigió que mostrara algún signo de su poder. Pero Jesús permaneció en silencio. Su mirada no reflejaba miedo ni desafío, solo una serenidad inquebrantable. Frustrado por la falta de respuesta, Herodes se cansó de la situación. Para burlarse de él, ordenó que vistieran a Jesús con un manto lujoso, como si fuera un rey ridículo. Después de la humillación, decidió devolverlo a Pilato. No quería involucrarse en aquel asunto. Cuando Jesús regresó al pretorio, Pilato se dio cuenta de que su estrategia había fallado. Ahora, la multitud parecía aún más agitada. Los sumos sacerdotes y ancianos estaban incitando al pueblo, exigiendo una condena. El ruido crecía y los gritos de «crucifícalo» comenzaban a resonar entre los presentes. Pilato sintió un peso en el pecho. No veía culpa en Jesús y sabía que los líderes del Sanedrín estaban motivados por la envidia y el miedo. Pero la situación se volvía peligrosa. Jerusalén era un barril de pólvora. Cualquier decisión equivocada podría desencadenar una revuelta, algo que Roma no toleraría. Comenzó a dudar. Miró a la multitud, luego a Jesús. Intentó razonar, preguntó qué era lo que realmente querían. Pero los gritos solo aumentaban. Sentía el sudor resbalar por su frente. Si no controlaba la situación pronto, podría perder el poco dominio que aún tenía sobre aquella gente. La decisión se acercaba. Y cualquier elección que hiciera tendría consecuencias irreversibles. Pilato sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. Ya había intentado deshacerse del caso enviando a Jesús ante Herodes Antipas, pero eso no funcionó. Ahora, estaba frente a una multitud cada vez más exaltada. Sabía que muchos allí estaban siendo manipulados por los líderes religiosos, quienes veían a Jesús como una amenaza para su poder. Pero Pilato también comprendía que aquel hombre, de apariencia humilde y herida, no representaba ningún peligro real para el imperio de César. Fue entonces cuando tuvo una idea. Como era costumbre durante la Pascua judía, un prisionero podía ser liberado como un gesto de clemencia. Pilato vio en esto una oportunidad. Si ponía a Jesús junto a un criminal violento, la multitud seguramente elegiría la liberación de aquel que no representaba peligro para nadie. Era una solución simple y efectiva. Pilato ordenó que trajeran a Barrabás. Era un hombre temido, un insurgente que había cometido asesinatos en rebeliones contra Roma. Su reputación estaba manchada por crímenes y violencia. Cuando los guardias lo trajeron hasta el patio del pretorio, sus cadenas tintineaban contra las piedras del suelo. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y su mirada, incluso bajo la suciedad y la sangre seca, transmitía arrogancia. La multitud guardó silencio por un instante. De un lado estaba Barrabás, un criminal. Del otro, Jesús, un hombre que hablaba de amor y perdón. Para Pilato, la elección parecía obvia. Se levantó y, con tono solemne, hizo la pregunta: ¿A quién queréis que os libere? ¿A Barrabás, el asesino, o a Jesús, llamado el Cristo? El silencio fue rápidamente quebrado por un coro de voces. Pilato frunció el ceño. Lo que estaba oyendo no tenía sentido. Esperaba que la multitud clamase por Jesús, pero los gritos decían otra cosa. «Suelten a Barrabás». El gobernador quedó sorprendido. Levantó la mano, pidiendo silencio, e intentó de nuevo. «¿Y a este hombre, Jesús? ¿Qué debo hacer con él?» La respuesta llegó con aún más fuerza, como un rugido de furia colectiva. «Crucifícalo». Pilato miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían preferir a un criminal en lugar de un hombre inocente? Lanzó una mirada a Jesús, esperando quizá que el prisionero dijera algo en su propia defensa. Pero Jesús permaneció en silencio, su mirada serena, como si ya supiera cuál sería su destino. Pilato sintió un escalofrío en la espalda. Estaba frente a algo más grande que un simple juicio. La multitud ya había decidido. La elección estaba hecha. Y, en ese momento, comprendió que no había marcha atrás. El sol comenzaba a descender en el horizonte de Jerusalén, tiñendo los cielos de un dorado profundo. En el centro de la plaza, ante una multitud furiosa e inquieta, Poncio Pilato sentía el peso de una decisión que podría cambiarlo todo.
El gobernador romano ya había intentado innumerables maniobras para evitar condenar a Jesús. Primero, enviándolo a Herodes Antipas, luego, ofreciendo la liberación de un prisionero con la esperanza de que escogieran a Jesús, pero el pueblo, incitado por los líderes religiosos, clamaba por el nombre de Barrabás. Ahora no había más subterfugios. Pilato estaba acorralado. No era un hombre piadoso ni sentimental, pero era astuto y entendía el juego del poder. Sabía que, si desafiaba la voluntad del pueblo, podría enfrentar una revuelta en plena Pascua, un evento que ya reunía a miles de judíos en Jerusalén. El estallido de un conflicto podría llegar hasta Roma, y Tiberio César no era conocido por su paciencia con gobernadores problemáticos. Pilato no quería verse en la posición de un traidor ante los ojos del emperador. Ante la creciente presión, hizo algo inesperado. Llamó a un sirviente y ordenó que trajeran un recipiente con agua. Mientras un silencio momentáneo se apoderaba de la plaza, sumergió sus manos en el agua limpia y fresca, frotándolas lentamente, como si quisiera borrar cualquier rastro de culpa. Con una mirada fría, levantó los ojos hacia la multitud y declaró en voz alta: «Soy inocente de la sangre de este hombre. Que la responsabilidad recaiga sobre ustedes». La multitud respondió al unísono, casi como un rugido: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire, como un presagio sombrío. Algunos soldados romanos intercambiaron miradas discretas, incómodos ante la intensidad de la escena. Los sacerdotes, en cambio, parecían satisfechos. Pilato no había resistido. Jesús estaba entregado. Pero, ¿qué significaba realmente esa actitud? Era un acto de cobardía, de un hombre que, en el fondo, sabía que estaba condenando a un inocente pero prefirió ceder ante la presión? ¿O una estrategia política calculada, una forma de garantizar que la responsabilidad recayera sobre los judíos y no sobre Roma? Tal vez, simplemente, un gesto de autopreservación, un hombre haciendo lo necesario para mantener su posición y evitar la ira del emperador. Hasta el día de hoy, historiadores y teólogos debaten el verdadero significado de aquel momento. Pero una cosa era cierta: en ese instante, al lavarse las manos, Pilato no solo sellaba el destino de Jesús, sino que también grababa su propio nombre en la historia para siempre. El calor abrasaba Jerusalén aquella tarde, mientras los soldados romanos, acostumbrados a las ejecuciones, preparaban una más. Pero esta no era una ejecución común. El hombre que caminaba por el Gólgota, con una pesada cruz de madera sobre sus hombros heridos, ya había sido golpeado, humillado y condenado por un crimen que ni siquiera el gobernador parecía considerar digno de muerte. Su nombre era Jesús de Nazaret, y su presencia en ese momento dividía al pueblo entre odio y compasión. Pilato, sentado en su residencia, observaba a la distancia los acontecimientos. Su decisión de ceder ante la presión de la multitud ya estaba tomada, pero quería dejar una última marca. Ordenó que se colocara un título sobre la cruz del condenado, una práctica común para que los criminales sirvieran de ejemplo. Sin embargo, lo que mandó escribir causó indignación entre los líderes religiosos. Jesús Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. La inscripción fue escrita en 3 idiomas, latín, griego y hebreo, para que todos los que pasaran por allí pudieran leerla. El latín, la lengua del imperio y de los soldados romanos; el griego, ampliamente hablado en el mundo civilizado; y el hebreo, el idioma sagrado de los judíos. Los sumos sacerdotes, indignados, corrieron hasta Pilato. Para ellos, aquella placa era inaceptable. Querían que el texto fuera cambiado a «Este hombre dijo: yo soy el rey de los judíos». Esto reforzaría que la acusación contra Jesús era sólo una afirmación suya y no una verdad reconocida. Pero Pilato, tal vez cansado de la manipulación del Sanedrín o queriendo lanzar una última provocación, respondió con firmeza: «Lo que he escrito, he escrito». Y así, bajo un cielo cargado de nubes, Jesús fue clavado en la cruz con esas palabras sobre su cabeza. Muchos pasaban y leían la inscripción, algunos se burlaban, otros reflexionaban. Para algunos, aquello era un aviso de que nadie podía desafiar a Roma y salir impune. Para otros, era una señal de que Pilato, de alguna manera, reconocía algo diferente en aquel hombre. Mientras los soldados echaban suerte sobre sus vestiduras y los curiosos observaban la escena, el destino del hombre en la cruz estaba sellado.
Pero las palabras que Pilato ordenó grabar permanecerían en la historia, resonando mucho más allá de los muros de Jerusalén. La decisión de condenar a Jesús de Nazaret no puso fin a los desafíos de Poncio Pilato en la provincia de Judea. Al contrario, la tensión política y religiosa solo aumentó. El pueblo estaba dividido. Mientras algunos veían a Jesús como un impostor, muchos creían que era el verdadero Mesías, y su ejecución solo avivó la pasión de sus seguidores. Los rumores se propagaron rápidamente por Jerusalén y más allá. Se hablaba de una tumba vacía y de testigos que afirmaban haber visto a Jesús vivo. Pilato, que ya había enfrentado numerosas crisis, comprendió que esta no sería solo una más. Al mismo tiempo, Judea seguía siendo un barril de pólvora. Pequeños brotes de rebelión surgían en distintos puntos de la provincia, liderados por grupos descontentos con el dominio romano. El Sanedrín, los fariseos y los saduceos continuaban disputándose influencia, a menudo colocando a Pilato en el centro de sus intrigas. Cualquier decisión equivocada podía desencadenar un levantamiento mayor. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un grupo de samaritanos se reunió en el monte Gerizim en busca de reliquias sagradas que, según una profecía, estaban ocultas allí. Pilato, siempre desconfiado de cualquier movimiento que pudiera parecer una rebelión, ordenó a sus tropas intervenir. Lo que debía ser una operación de contención se convirtió en una masacre. Cientos de samaritanos fueron asesinados o capturados. La brutalidad de Pilato, ya conocida, alcanzó un nuevo nivel. Esta acción tuvo graves consecuencias. Los líderes samaritanos llevaron el asunto directamente ante el gobernador de Siria, Vitelio, quien consideró que Pilato era incapaz de mantener la estabilidad sin recurrir a métodos excesivamente violentos. Para evitar que la situación se descontrolara aún más, Vitelio tomó una decisión drástica. Ordenó que Pilato regresara de inmediato a Roma para rendir cuentas al emperador Tiberio. El viaje de Pilato de regreso a Roma estuvo cargado de incertidumbre. Su poder se desvanecía, su reputación estaba manchada y sabía que su posición dependía del humor de un emperador cada vez más impredecible. Cuando finalmente llegó a la capital, descubrió que Tiberio había muerto. Su sucesor, Calígula, tenía otras prioridades y poca paciencia para comandantes fracasados. El destino final de Pilato está envuelto en misterio. Algunos relatos sugieren que fue exiliado y vivió sus últimos días en el ostracismo, mientras que otras tradiciones afirman que, consumido por la culpa y la deshonra, se quitó la vida. El hombre que intentó desvincularse de la condena de Jesús lavándose las manos terminó siendo arrastrado por la historia, recordado no como un líder fuerte, sino como un gobernador que fracasó en mantener el control sobre una tierra inquieta. La noticia cayó como un golpe fatal. Lucio Vitelio, gobernador de Siria, había enviado una orden directa. Poncio Pilato estaba destituido. La brutal represión contra los samaritanos había sido la gota que colmó el vaso. Roma no toleraría más sus excesos, y ahora, el hombre que durante años había gobernado Judea con mano de hierro veía cómo su imperio personal se desmoronaba. Pilato, antes temido, ahora era un hombre derrotado. Sus vestiduras, antes impecables, estaban arrugadas. Su mirada reflejaba una inquietud que ni siquiera su habitual frialdad podía ocultar. Sabía lo que significaba ser convocado a Roma para un juicio. Había pocas posibilidades de redención. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La embarcación se balanceaba suavemente sobre las aguas del Mediterráneo, pero en su mente un torbellino de pensamientos lo atormentaba. Recordaba los días en que gobernaba con autoridad, los momentos en que tenía el poder de decidir el destino de hombres y mujeres. Se acordaba de Jesús de Nazaret y de aquel momento inolvidable en que se lavó las manos ante la multitud enfurecida. ¿Había sido un error? ¿Había condenado a un inocente? Ahora ya no tenía poder ni soldados que lo protegieran. Solo el peso de sus decisiones. Al llegar a Roma, fue conducido directamente a un tribunal. La ciudad que una vez simbolizó su lealtad ahora le parecía una trampa. Los senadores lo observaban con desprecio, como a un simple peón desechable en el gran juego del imperio. El juicio fue breve. Aunque no hubo una condena formal, la verdad era evidente. Pilato estaba acabado. Sin cargo, sin honor, sin aliados. Los relatos sobre su destino final son diversos. Algunos dicen que fue enviado al exilio, viviendo sus últimos años en la oscuridad, lejos de la gloria y el poder que alguna vez tuvo. Otros afirman que,
consumido por la culpa y la desesperación, se quitó la vida, incapaz de soportar el peso de las decisiones que tomó. Incluso hay quienes dicen que su espíritu aún vaga, atormentado por el eco de las palabras que un día escuchó ante él: «Mi reino no es de este mundo». Independientemente de lo que realmente ocurrió, el nombre de Poncio Pilato quedó marcado en la historia, no como un gran gobernador, sino como el hombre que intentó eludir su responsabilidad y, al final, pagó el precio por sus propias acciones. La figura de Poncio Pilato ha atravesado los siglos como una sombra incómoda en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Su nombre, grabado en el credo niceno, resuena en templos e iglesias de todo el mundo, recordando su papel crucial en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? La escena del juicio de Cristo sigue resonando como uno de los momentos más emblemáticos de la historia. Pilato, el gobernador romano de Judea, un hombre acostumbrado a gobernar con mano de hierro, se vio acorralado por fuerzas que iban mucho más allá de su autoridad. Frente a la multitud enardecida, vaciló. Intentó liberar a Jesús, intentó dejar la decisión en manos de los propios judíos, intentó calmar los ánimos lavándose las manos. Al final, fue él quien firmó la sentencia que resonaría por la eternidad. ¿Pero fue Pilato un simple cobarde, un hombre débil que cedió ante la presión? ¿O fue un gobernante pragmático que puso la estabilidad de la provincia por encima de su propia conciencia? Algunos lo ven como un oportunista, un político hábil que intentó manipular la situación y terminó siendo manipulado por ella. Otros creen que, en el fondo, sabía que Jesús era inocente, pero no tuvo el valor de enfrentarse al poder del Sanedrín y a la amenaza de una revuelta popular. Tras su caída y regreso a Roma, su nombre desapareció de las crónicas oficiales, pero no de la memoria colectiva. Algunos textos antiguos sugieren que se hundió en el arrepentimiento, otros, que acabó con su propia vida. En algunas tradiciones cristianas de Etiopía y de la Iglesia Ortodoxa Oriental, Pilato incluso fue canonizado, visto como un hombre que, al final, comprendió su error. Sin embargo, para la mayoría de las tradiciones cristianas, sigue siendo un símbolo de debilidad ante la injusticia. Un hombre que pudo haber actuado de otra manera, pero eligió la conveniencia. El juicio de Pilato, a diferencia del de Jesús, nunca terminó. Hasta hoy, sigue siendo recordado, debatido y cuestionado. ¿Fue un traidor? ¿Un político astuto? ¿Un simple burócrata atrapado en una tormenta que no podía controlar? La historia no responde. Solo resuena.